Audiovisual Clips. Curiosidades de la Tierra en tanto que planeta, más que nada de la parte subterránea de la Tierra. Atención, amigos. Del mundo subterráneo hablaremos hoy, qué sé yo. El mundo subterráneo fue siempre fuente de misterio y horror, imagínese, ¿no? Todas las tradiciones inventaron alguna descripción intimidatoria del paisaje subterráneo. Durante siglos, por ejemplo, se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente. Allá abajo estaba el Hades de los griegos, el Hades con H, o el reino de los muertos de los egipcios, o el infierno cristiano. Las novelas, las crónicas, las fantasías, la literatura han registrado historias de humanos que se aventuraron por aquellos lugares, pero siempre fueron pocos. Ahí lo tenía usted a Orfeo, que concurrió al infierno con el propósito de rescatar a su novia, no a la suya, Rolón, sino a la novia de Eurídice. Desde luego estaban también los espeleólogos, ¿no? Espeleólogos, que eran exploradores de cavernas, o si no, ahí estaban poetas como el Dante, o niñas soñadoras como Alicia, o los personajes de Julio Verne, ¿se acuerdan? Aquella novela de ardua lectura, Viaje al centro de la Tierra, una novela de la cual nadie deseó nunca que fuera más extensa, como decía Borges de otra. Bueno, aquí, al fin y al cabo, muchos de los fenómenos que afectan en forma directa a la vida humana, sin ir más lejos los terremotos, o las erupciones de los volcanes, o las fuentes de los minerales, bueno, tienen origen en ese enigmático mundo inferior. Incluso el amigo Shakespeare se refirió a ese centro misterioso. Decía, enigmáticos como tú son los nervios del subsuelo, refiriéndose a una dama que al parecer era tan misteriosa como lo que había bajo la Tierra. Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta, pero alguito se sabe. En principio, la corteza terrestre sobre la cual vivimos, si a usted le puede llamar vida a esto, es apenas una delgada cáscara de no más de 100 kilómetros de profundidad, que no es nada si se la compara con el radio terrestre, que mide unos 6.300 kilómetros. Recién debajo de esta fina corteza se extiende el manto, que llega hasta los 3.000 kilómetros de profundidad y que no es un lugar pacífico en lo absoluto. Las rocas fundidas fluyen lentamente, hay corrientes de roca líquida, más calientes todavía, que van subiendo de las profundidades a la corteza. Bueno, un asco, es una verdadera porquería. Debajo del manto y hasta el mismísimo centro de la Tierra se extiende el núcleo terrestre, que es una gigantesca esfera metálica con un tamaño parecido al del planeta Marte. Y el centro mismo de la Tierra es un verdadero infierno. Permanece a 4.000 grados de temperatura, una temperatura apenas inferior a la de la superficie del Sol. O sea que está calentito el centro de la Tierra. Usted me preguntará, ¿y por qué hace tanto frío? Por ejemplo, en días como hoy. ¿Qué sé yo? Es mi respuesta. Respuesta oficial de este programa, ¿qué sé yo? El hecho de que el interior de nuestro planeta es muy caliente, si me permite la expresión, ya se adivinaba desde la antigüedad. ¿Por qué se adivinaba? Bueno, ya vamos a ver, pero me imagino por los volcanes, las fumarolas, ¿no? Y muchos buscaban explicación a esa temperatura. Durante la Edad Media se difundió, especialmente entre los alquimistas, la teoría según la cual el centro de la Tierra estaba ocupado por una enorme y terrible región de fuego, desde donde se desprendían nubes de vapor, y la existencia de esta especie de infierno físico estaba demostrada justamente por lo que acabo de decirle, por el vapor y la lava que salían de volcanes tales como el Etna, el Vesubio, y qué sé yo. En 1575, el alquimista Gabriel Frascato
sostuvo que, puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, como bien sabemos, los rayos del Sol, la Luna y todos los astros se concentraban allí, le pegaban justo. Toda la influencia, la fuerza de los cuerpos celestes se concentraba en el centro de la Tierra y eso daba origen al fuego interior, decía Frascato. Esto me parece que es bastante razonable, ¿no es cierto? No es cierto, pero... Si estamos en el centro del universo, pero no estamos, es la mala onda que nos tiran desde otros planetas, que nos miran mucho. Que nos tienen envidia. Es la envidia que produce... El marciano es envidioso. Sí, verdaderamente. Y las venusinas ni le digo. Ya un poco antes de este programa, en 1518, Aurelio Augurelli, ¿qué dice Aurelio? También alquimista, había imaginado algo parecido. ¿Parecido a qué? A lo que contó antes. A lo que antes dijo Frascato. El tipo veía el centro de la Tierra como un lugar inmenso, inundado de horrendos vapores, activado por el Sol y por los planetas. Augurelli era aquel que había sostenido que si el mar era de mercurio, lo podía transformar en oro. Claro que el mar no era de mercurio. Él decía que podía transformar el mercurio en oro. En una oportunidad le había enviado un informe con sus poderes al Papa Máximo X, esperando una recompensa. Y el Papa le envió una bolsa vacía, como ya hemos contado aquí, incluso con otros personajes, con una nota que necesitaba fabricarse su propia recompensa. Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba bastante difundida. El propio Agrícola, ya hemos hablado de él, que vivió a principios del siglo XVI, también creía en este fuego central. A él se lo consideró el padre de la mineralogía, como con esa suerte de metáforas familiares que son tan desafortunadas, el padre de la patria, la novia del Paraná, el tío de la Concagua, el hijo del viento, el hijo de no sé quién. Bien. Agrícola decía que el fuego central se originaba en la combustión del carbón, pero también en el rozamiento entre los vapores y todo eso. Bueno, una porquería. La verdad es que no hay tal fuego central, vamos a decirlo de una vez. En el centro de la Tierra hay hierro a muy alta temperatura, hierro candente. ¿Qué hay en el centro de la Tierra? Fierro caliente, señor. Hubo quienes quisieron medir la temperatura, no ya la del centro de la Tierra, sino del infierno mismo. Por ejemplo, todos conocemos a Eratóstenes de Cirene, que se la pasaba midiendo todo. Por ejemplo, midió la circunferencia de la Tierra y no le fue nada mal. No estaba de acuerdo con su época, de todos modos, porque era una época en que las mediciones, que son un prurito moderno, no formaban parte de las costumbres de un científico, pero Eratóstenes medía. Y así, 230 años de la era cristiana, midió la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo hizo? Ya lo hemos contado aquí, pero es interesante para todo aquel que quiera medir la circunferencia de la Tierra en sus ratos libres. El tipo había oído que en Siena, no la Siena actual, sino un lugar del Egipto que estaba donde ahora está la represa de Asuán, ¿no? Él había oído que durante el mediodía del solsticio de verano, un palo puesto en el desierto no proyectaba sombra alguna. Parece que Siena está justo sobre el trópico, pero él no lo sabía. Solo había oído decir que en el día del solsticio un palo en el desierto no daba sombra. Muy bien. Y efectivamente, esta ciudad está pegadita al trópico, o estaba pegadita al trópico de Cáncer. Bueno, al mediodía del día del solsticio, Eratóstenes puso un palo igual en Alejandría y otro en Siena. Al mediodía había una sombrita en el de Alejandría. En realidad no puso en Siena palo ninguno, ¿para qué lo iba a poner si ya sabía que no daba sombra? Aparte, él no podía estar en dos lugares. Estaba en Alejandría y puso un palo al mediodía. Claro. Si me permite la involuntaria rima. Descubrió que había una sombrita de unos 7 grados, que hacía unos 7 grados de ángulo con la vertical. Entonces Eratóstenes concluyó que aquellos 7 grados medían la distancia que había entre Siena y Alejandría. Y sabiendo cuánto medían 7 grados,
sencillo era saber cuánto medía 360, la circunferencia de la Tierra. Lo primero que hizo fue calcular la distancia que había entre Siena y Alejandría, para lo cual, bueno, utilizó unos camellos que iban a velocidad uniforme, más o menos, calculó que había 800 kilómetros entre Siena y Alejandría. Multiplicó 800 por 360 y lo dividió por 7. Con eso obtuvo la cantidad de kilómetros que tenía la Tierra de circunferencia. Le salió que la Tierra tenía 40.000 kilómetros de circunferencia y es prácticamente correcto. Tiene un poco menos en realidad. Bueno. Pero Eratóstenes medía todo. Usted sabe que él también midió la distancia entre el Sol a la Tierra utilizando la trigonometría y con este mismo procedimiento del palito, ¿no? Bueno, y tenía Eratóstenes un catálogo de 675 estrellas fijas, así que era un tipo interesante. ¿Qué medía? Y ese fue el que midió la temperatura del infierno. ¿O no fue? ¿No? No. Pero podría haber sido. No fue, pero se utilizaron los mismos procedimientos de él. Bastaba con ir al Apocalipsis, donde decía: pero a los temerosos incrédulos, a los hechiceros y a los ególatras, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Muy bien, dijo Eratóstenes, o un discípulo de Eratóstenes, como fue el arzobispo James Asher, que era el mismo que calculó. ¿Se acuerdan aquel que calculó que el día de la creación del mundo fue a las 4 de la tarde del año 4004 antes de Cristo? En agosto, dijo él, un día de agosto. Bueno, y ese mismo tipo, al leer esta frase del Apocalipsis, que hablaba de un lago ardiendo con fuego y azufre, recordó que la temperatura de evaporación del azufre es 444.6 grados centígrados. De manera que para que existiera un lago de azufre líquido, sin evaporarse, la temperatura del infierno debe ser menor a 444. Esto tiene una gran importancia, ¿eh? ¿Para qué? Se preguntará usted. ¿Para qué? A ver. Bueno, para saber si uno va a pecar o no. A ver, o si uno va a mentir o no, o si uno va a ser hechicero, ególatra o temeroso. Entonces, usted ya sabe que el lago de azufre es caliente, pero no tan caliente, porque si no dejaría de ser lago, sería nube. Ahí los problemas que tienen los funcionarios del infierno: tienen que mantener el lago a una temperatura inferior a 444 grados, porque se le evapora el lago y se quedan muertos de risa los réprobos. Así que por lo menos usted ya sabe con qué se va a encontrar. Muchos científicos, como Newton, por ejemplo, tenían obsesiones de ese orden. Newton quería saber cuánto medía la Torre de Babel, quería conocer el peso del unicornio, la latitud del paraíso terrenal. Bueno, se mezcló esta tradición del mundo moderno de medirlo todo con antiguas supersticiones. Digamos algo, ya que estamos hablando del mundo subterráneo, acerca de los movimientos de los continentes. Los continentes, como ustedes saben, se mueven. Se mueven poco, porque si no se caería todo, imagínense. En uno de los cantos rituales de los aqueos, la Ilíada compara a la aurora con una diosa de rosados dedos y compara a los continentes, de los cuales Homero tenía muy poca idea, con dioses migratorios y errantes. En el Islam también, en las 1001 noches, se clasifica a los continentes como genios vagabundos que se deslizan alrededor de la Meca. El caso es que en 1912, un geólogo alemán, Wegener, le dio forma científica a esta idea del movimiento de los continentes que van de un lado para otro como zapallo en carro. Él estableció la teoría de la deriva continental que todos conocemos. Según esta teoría, todos los continentes son los restos de un supercontinente que ha existido en alguna época. Wegener estaba impresionado por el carácter complementario de las costas africanas y sudamericanas, y ese fue el detonante de todas sus teorías. Aquel continente primario fue llamado por él Pangea. Parece ser que hace 200 millones de años, Rolón, se inauguró el Océano Atlántico,
Sí. Sí. Y Europa Claro, Europa se separó de América del Norte por alguna pavada, supongo, y África de América del Sur. Hace solo 35 millones de años, la India chocó con Asia y se incorporó a ella. Debió ser algo digno de ser visto. Ujú. Imagino, ¿no? Estar allí justo el día en que la India chocaba con Asia y se incorporaba a ese continente. Y hace apenas 10 millones de años empezó a abrirse el Mar Rojo, que todavía no está muy abierto. Ujú. Creo que es un mar un poquitito difícil de convencer. Un último detalle. Todas las religiones antiguas dieron cuenta o explicaron los terremotos. ¿Para qué cosa sirve una religión sino para explicar el terremoto? Para los antiguos griegos, el dios del mar, cuando tenía alguna disputa con otros dioses, solía conmover la tierra firme y agitar las montañas como muestra de enojo. Me parece razonable, ¿no? En la visión japonesa, los terremotos estaban a cargo de aquella especie de animal que estaba debajo de Japón y que hemos citado algunas veces, que no sé si era una anguila o una sanguijuela, que corcoveaba y producía terremotos. Cuando cada tanto, imagínense. En el norte de nuestro continente sudamericano existió alguna vez Chipchacún, que era un señor que llevaba la tierra sobre sus hombros, una especie de atlas americano. Atlas americano parece un libro. Pero este señor cargaba la tierra sobre sus hombros. Cada vez que Chipchacún se cansaba de su postura y cambiaba la tierra de un hombro a otro, tenía lugar un terremoto. Bueno, son explicaciones razonables y muy persuasivas. La explicación actual de los terremotos es diferente. Te hablan de placas tectónicas, de zonas sísmicas y otras cosas que son absolutamente imposibles de creer. Hay todavía algunos otros datos, ¿no? Recuerdo a nuestro amigo el padre Athanasius Kircher, que creía que bajo la tierra había un sistema de cavernas por donde las corrientes de agua se comunicaban. Era una especie de sistema de ríos subterráneos que comunicaban ríos, mares y océanos de la superficie, ¿no? A través de un laberinto de cavernas donde no escaseaban algunos animales fantásticos. Para el padre Kircher, lo científico tenía necesariamente que tocarse con lo fantástico. No podía concebir el buen Athanasius ninguna explicación científica donde no hubiera algún dato misterioso, mágico y sobrenatural. Hay un libro de Kircher con bellísimas ilustraciones que él mismo hacía acerca del mundo subterráneo. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña charla sobre lo que hay abajo, Rolón? Al amigo Eratóstenes, sí, que andaba por ahí midiendo cosas, pero cuando todavía no había un furor por eso, es decir, claro, en aquel tiempo no sí, estaba de moda. Por eso estaba bueno, digo, ese Claro. intento de conocer desde ese lugar, Sí, ¿no? sí. Estoy pensando en ayúdame, de Alejandro Azteca, era que había sido enviado a ver qué tal era el mundito de allá abajo y le transmitió a Moctezuma, ¿era? Hay Que era varios, preferible, en los mitos aztecas. que era preferible ser el peor de los ciervos acá arriba que... Sí, pero todos decían eso, ¿no? Porque el propio Ulises se asomó un poco ahí al mundo subterráneo y también dijo lo mismo. Y siempre alguno iba y nunca traía buenas Se noticias. ve que debe ser fulero. Sí. Y también a este último hombre que usted mencionó, Alejandro, que fijándose en el libro sagrado, trató de descubrir más o menos cómo sería esto del infierno, Claro. porque me trae reminiscencia de Schleiermacher, ¿no? Digo, ¿por qué no puede uno, pensando en un libro en el que cree y que está hecho con mucha poética, tratar de hacer algo verdadero? Está muy bien. Yo le voy a dedicar esto al gremio de los subterráneos de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta charla acerca del fondo de la Tierra y sus aledaños, no? Bueno, tenemos una zambita de Don Atahualpa que se llama Tierra Querida, evidentemente pensada después de algunos estudios geológicos que habrá hecho Don Ata para solazarse, ¿eh? Y sirve como homenaje a las personas que han sido objeto de nuestra dedicatoria, a todos los que han andado por allá abajo, ¿eh? Adelante, Don Atahualpa.
Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.